Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos de Satanás, o como muchos le dicen, el diablo, su origen y cómo llegó hasta nosotros con su concepción actual según el cristianismo. Todos en el hemisferio occidental hemos crecido oyendo hablar de Satanás, el diablo, Lucifer, el príncipe de las tinieblas, Belcebú y otros tantos nombres que se le da a este personaje que, según la tradición cristiana, es el ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo junto con la tercera parte del total, que eran los que le seguían. Él tentó a Eva en el paraíso y está en una lucha constante por destruir a la máxima creación del Eterno y a procurar hacerle caer en pecado para que su alma se pierda en el infierno. Aclaremos conceptos. Primeramente, para entender cómo y por qué se usan estos términos. Satanás. Su origen viene del hebreo Satán. No es un nombre propio, sino un adjetivo, una palabra que denota una cualidad y no una persona propiamente dicha. Significa adversario, opositor o el que se entromete. Por ejemplo, dos jugadores de equipos contrarios son Satán el uno del otro, sin que esencialmente sean enemigos. Son básicamente oponentes. También es alguien que obstaculiza para que no se realice algo sin que necesariamente implique maldad. Cuando el Mesías le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en Mateo 16, 21 al 23, que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En ningún momento le dice a su discípulo que fuera un ser maligno, ni que estuviera poseído o algo así, sino que en el contexto judío, porque estaban hablando dos judíos, en arameo le dice, apártate Satán, adversario, contrario o oponente, me eres tropiezo porque te opones a los designios de Elohim. En la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, un Satán es un servidor de Dios y no existe una rebelión celestial o caída de algún ángel que haya actuado contra el Creador. El padre de la iglesia cristiana, Tertuliano, introduce el término Satán como nombre propio a finales del siglo II. De ahí que las versiones de la Biblia que se tienen contengan este término, que desvirtúa su significado original en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y a los padres de la iglesia cristiana entre el siglo II y IV les pareció una buena medida introducir un personaje al que llamaron el maligno, cuyo rol sería tentar a los fieles cristianos para hacerlos pecar y así poder separarlos de la presencia de Dios y ser enviados al infierno al morir. Los fieles estarían pendientes de no dejarse vencer por la tentación y, si alguno pecaba, culpaban al diablo o maligno. Este método, lejos de motivar al creyente a actuar por convicción, fe y amor al Creador, lo coacciona a actuar por miedo. Además, teniendo a quien culpar, la persona no afronta su responsabilidad y es cuando se ven creyentes que dicen, mi esposo me golpeó porque el enemigo lo usó, o mi esposa me fue infiel porque el enemigo la usó. Si tienen un accidente dicen, el diablo me quiso matar. Y es necesario entender que las decisiones son responsabilidad muy personal de cada quien. En las siguientes citas, Primera de Crónicas 21:1, versión Kadosh dice, ahora se levantó Hasatán, es decir, el adversario, contra Israel e incitó a David a tomar un censo de Israel. Como ya vemos, Satán es un adjetivo, no un nombre propio. Así que, ¿qué o quién incitó a David a realizar el censo? Fue en primer lugar su propio ego, su propio Satán, que es su Yetzer Hará, es decir, la mala inclinación, que es de lo que habla Santiago en su epístola, o
un espíritu como el que se menciona a continuación. Veamos, Primera de Reyes 22, 22 y 23. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora, si fue Satanás como personaje antagónico al Eterno, como para el mismo hecho dice en 2 de Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Fue Satanás o fue Dios quien incitó a David a realizar el censo? Se puede ver cómo la influencia de las religiones externas al judaísmo cambian los textos para manipular las escrituras para que digan lo que se quiere y no lo que en realidad dicen. A eso se le llama eisegesis, una manipulación para acomodarlas a capricho. Pero en el judaísmo no existe Satanás como figura antagónica al Eterno, porque él envía tanto el bien como el mal, y así lo expresa el profeta Isaías. Veamos: yo soy el que formo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal, yo, Yahweh, hago estas cosas. Esta es la versión Kadosh. También dice en la versión Reina Valera, dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías 45:7. Amós 3:6 dice: cuando el shofar es sonado en la ciudad, no se alarma la gente. ¿Puede el desastre caer sobre una ciudad sin que lo haya traído Yahweh? En Lamentaciones 3:37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. El tiempo o el espacio no someten ni limitan al Eterno, la moral y ética tampoco, y Él está muy por encima de nuestra concepción de bondad o de maldad como humanos, pues es espíritu, no es carne. Tampoco está sometido a las leyes que nos ha impuesto, aunque no pase por encima de ellas. Para entender esto, podemos citar el ejemplo de una persona que hace la maqueta de una ciudad con arcilla. Esa persona debería someterse a las leyes que rigen la arcilla. No, ¿verdad? Porque es humano, está por encima de eso. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un hecho que tomamos como doloroso o malo pudiera tener una finalidad de bendición para nuestras vidas. Los niños no entienden por qué deben tomarse la sopa que no les gusta, pero es para su beneficio. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Rabí Shaul, Pablo, expresa en su carta a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. El libro de Job también expresa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. Según estas citas, del Eterno procede tanto el bien como el mal, y en las Santas Escrituras se encuentran muchísimas más. Tenemos libre albedrío, es decir, la capacidad de escoger hacer el bien o el mal, con sus consecuencias, buenas o malas. Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y todo humano posee el Yetzer Hatov, que es la capacidad y el deseo de hacer el bien, y el Yetzer Hará, que es la capacidad y el deseo de hacer lo malo. Y esto se representa más o menos como un angelito que te susurra en un oído y un diablito que te susurra en el otro oído, pero no representa seres espirituales en sí, sino la lucha propia, individual, entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7, que en su mente su alma se deleita en la ley del Altísimo, pero que en su carne mora el mal que lo lleva cautivo al pecado. Es decir, tanto el Yetzer Hatov como el Yetzer Hará
estaba en él y no culpa a un ser maligno que lo tienta a hacer cosas malas, tampoco Santiago. Entonces, si delante de la presencia del Eterno no puede estar el mal, ¿cómo es que en el libro de Job dice que los hijos de Dios se presentaron ante él y entre ellos el Satán, es decir, el adversario, que también es nombrado como hijo suyo? Hay que entender que un Satán no es una persona específica con cachos y patas de cabra, ni un ángel expulsado del cielo, sino alguien que es usado por el Eterno. No existe una guerra espiritual entre Dios y el diablo por las almas humanas. Toda esta iconografía surge a partir del siglo IV con la iglesia cristiana. Un querubín, por ejemplo, es en el judaísmo un ser muy diferente a los descritos en el cristianismo como niñitos alados, y su nombre viene del hebreo kerub, de la misma raíz de kerob, que significa cercano. De ahí su nombre, por ser los más cercanos al Altísimo, porque guardaban las puertas del templo o de su morada. En hebreo, kerub es el singular de querubín, que es el plural. Su raíz es del acadio y del asirio, carbú, que significa cerca. Eran seres míticos híbridos, cuerpo de león, patas de toro, alas de águila y cabeza de hombre. Estos seres se tenían como protectores y guardianes de las puertas de los templos de los reyes antiguos de estas naciones, es decir, que no son exclusivos y originales de Israel, son los mismos que se mencionan en Bereshit, Génesis 3:24, también en el tabernáculo resguardando el arca del pacto en la entrada del templo de Salomón, y tampoco son como un ángel o un humano con muchas alas, como lo muestran muchas imágenes acerca del arca del pacto. Son más bien como animales híbridos. Veamos el siguiente texto. Salmo 18, 9 y 10. Dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Volviendo a Job, existe un texto mesopotámico que es muchísimo más antiguo que este libro y es exactamente la misma historia. Y en un texto acadio encontrado en 5 tablillas que se llama Ludlul Ben Nemeki, que significa alabaré al Señor de la sabiduría, de unos 2500 años antes de Cristo, que se encuentran en el Museo Británico en Inglaterra, y en lugar de Job el personaje se llama Shupsi Mesre Shakan. Aquí vemos la influencia tanto mesopotámica como acadia en la cultura y religión judía. También el mismo Mesías dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, que cada quien decide hacer lo bueno o lo malo. No dice que Satanás o el diablo te va a tentar y a hacerte caer en pecado. En la siguiente cita se puede apreciar cómo Jehová le colocó un Satán, es decir, un adversario a Salomón por haber roto el pacto entre ellos. Primera de Reyes 11:14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. El original, la traducción correcta hebrea, es un Satán para adversario. Existen muchos pasajes que respaldan el concepto de Satán como adversario y no como una figura maligna que se rebeló contra Dios. En el cristianismo se cambió del Satán a Satanás como nombre propio de un personaje único, al igual que demonio o Lucifer. Hay varias menciones de Satán en su contexto original. Veamos Números 22-21 en adelante. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte. En el original hebreo dice: yo he venido para hacerte Satán, es decir, para oponerme a ti. En el otro vemos: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. El original dice: he pecado porque no sabía que tú me serías Satán en el camino. Demonio es un término griego que es usado antes del cristianismo y su equivalente es genio. Eran divinidades menores, intermediarios entre los hombres y los dioses griegos. No eran asociados ni con el bien ni con el mal. Eusebio Jerónimo, San Jerónimo, lo introduce en su traducción de la Vulgata Latina en el siglo V de nuestra era como seres malignos. A partir de ahí adquieren la connotación de maldad, es decir, nada que ver con el concepto original hebreo de Satán
o del griego real de demonio. En Juan 6:70 y 71 vemos que el Mesías dice que uno de sus discípulos era diablo. Dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Mesías judío hablaba arameo con sus discípulos, judíos también, y no pudo usar la palabra diablo porque proviene del griego diabolos, usada desde el siglo V antes de nuestra era, y significaba calumniador, acusador, pero implica mala intención, un atacante, difamador, y en el contexto griego dia, que significa a través, y bolos, lanzar, se puede aplicar a lanzar o arrojar mentiras o calumnias como se arrojaría una flecha o como se lanzaría en un ataque. Otros términos de la raíz etimológica, por ejemplo, son diámetro, que es día, a través, y metro, medida. En este caso, medida que atraviesa el círculo, o diálogo, que son palabras enviadas o lanzadas entre dos personas. Como el Mesías no hablaba griego, sino arameo y hebreo, el término que evidentemente usó fue Satán. Los traductores del hebreo al griego de la Septuaginta usaron diablo como un término algo parecido a Satán, y tal vez de ahí surgió la costumbre de llamar a un Satán o adversario diablo. Veamos ahora el término Lucifer, a quien tantos le temen. Es la voz latina del griego del dios Eósforo o Fósforo, que significa lucero de la mañana, portador de luz, hijo de la diosa Eos, su equivalente en Roma es Aurora, y el padre es el titán Astreo, que significa estrellado, y básicamente Lucifer es la forma latina de Eósforo y se refiere a Venus, la estrella de la mañana. Otros dioses griegos también eran portadores de luz, como Dionisos, Hécate, Diana o Artemisa. Eósforo o Lucifer, la estrella matutina, tiene su hermano también llamado Héspero, que es el lucero vespertino. Lucifer, al igual que demonio, es introducido en el siglo V de nuestra era en la Vulgata latina. En Isaías 14:12, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. El original hebreo dice Elel o Eilel y se refiere a lucero, pero en la Septuaginta se usa Eósforo, que es un personaje. Aplicando la hermenéutica correctamente, al leer el contexto, se aprecia que se refiere a un hombre, en este caso al rey de Asiria, Sargón II, en Babilonia. El versículo 4 dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? En el versículo 10 aclara que era un príncipe más. En el siguiente podemos ver que como a todo mortal que ha sido enterrado al morir, los gusanos lo cubren. Versículos 16 y 17 lo muestra como un varón inmisericorde y del 18 en adelante lo compara con otros reyes que fueron sepultados en honra. También habla de su descendiente, hijo y nieto. Satanás con hijos y nietos, piénselo. Otro pasaje en que erróneamente se basan muchos para justificar al personaje inventado Satanás es Ezequiel 28. Al leer su contexto para entender el mensaje y significado correcto, dice el versículo 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Se está dirigiendo a un hombre, como lo especifica, y los que conocen la historia de la construcción del templo de Salomón saben que los contratos de los materiales de todo tipo fueron realizados entre Salomón y el rey de Tiro, y en las traducciones más antiguas el contexto es yo soy un Elohim, no un Dios. Elohim que significa poderoso, y cuando dice en el trono de Dios estoy sentado, sí, literalmente está diciendo en el trono de Elohim estoy sentado, pero físicamente, porque de alguna manera su función era ayudar a construir y proteger el templo de Salomón, es decir, el templo de Jehová,
construido por Salomón, como los querubines. Más o menos lo plantea el Rabí Shaul Pablo en Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no podía haberlos hecho resucitar literalmente porque ninguno había muerto en ese momento, como tampoco estaban sentados en el cielo, sino que es una metáfora para indicar que estaban en la obra de Jehová. Este rey de Tiro se volvió más rico y poderoso de lo que era. También Salomón le entregó algunas ciudades. Eso se puede ver en Primera de Reyes, capítulos 9, 10 al 12. Y se creyó como humano superior al resto de los hombres. Por eso el Eterno sentenció que ejércitos poderosos vendrían contra él y sería muerto como náufrago. Y en el versículo 9 recalca su condición de hombre. Recordemos la locura de Nabucodonosor. Luego en el 12 continúa la profecía sobre el rey de Tiro, ahora con metáforas y alegorías para describir la opulencia, poder y posición que tenía, y desde el versículo 17 al 19 concluye con la sentencia. Ezequiel capítulo 31 tiene otra alegoría, pero esta vez contra el faraón, rey de Egipto. En el versículo 18 pareciera que este hubiera estado presente en el huerto del Edén. Veamos: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Se debe recordar que la influencia cananea, asiria, persa, caldea, babilonia, griega, romana y otras actuó directamente en la religión judía. Luego, el naciente cristianismo incorpora elementos y conceptos que aderezaron su desarrollo, como el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, Belcebú. Los judíos usan los midrashim, que son historias, metáforas, leyendas o mitos, a veces sumamente fantasiosos, así como las parábolas o las hipérboles, que procuran enfatizar hechos puntuales para dar una enseñanza moral o para acentuar un hecho notable y que perdure a través de las generaciones siguientes. Y aquí es, por ejemplo, donde entra la historia de la serpiente en el jardín del Edén, tomada de los antiguos sumerios y que se anexó al libro del Génesis, adaptada a la propia cultura hebrea. Este midrashim dice que una vez que el Eterno concluye su creación del hombre, convoca a las huestes celestiales a que le rindan honores al hombre, lo que no les pareció a muchos de ellos por considerarse superiores a este, y hasta procuraron acabar con el hombre, pero llegando a un consenso con el Eterno accedieron, excepto el más poderoso. Este ser tenía más alas que el resto y retó al Creador a una prueba con el hombre para demostrar que era superior a este. El Eterno acepta y propone ponerle el nombre a los animales tomando en cuenta sus características propias individuales en todo aspecto. Además, estos nombres debían concordar con las mismas. Este ser acepta y el hombre lo supera. Aún así, este ser no le rinde honores y se rebela junto con otros contra el Creador. Por eso son arrojados a la tierra. A partir de ahí se dice de la enemistad entre Satán y el hombre, procurando hacerlo caer. De ahí el relato de la serpiente, que según algunos fue poseída por este Satán para engañar a Javá, Eva, para que pecara. Hay que recordar que este es solo un midrashim, no es un hecho real, es algo que conforma la mitología y es parte de lo que sería la cultura, la religión. Y surge otra pregunta: si todo lo que el Señor había creado era bueno en gran manera, ¿de dónde sale el texto de Génesis 3:5 que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Una enseñanza de este midrashim puede ser las posibles consecuencias de rebelarse o desobedecer a la autoridad y cómo la envidia puede afectar a quien se deje dominar por esta. Se puede ver en unas 25.000 tablillas de escritura cuneiforme de los sumerios encontradas en el siglo XIX, que datan de más de 2000 años antes de nuestra era, la historia de Adán y Eva, pero con los Anunnaki, Enki, la serpiente, y Enlil, su hermano, que destierra a la pareja humana del Edén, lo que indica que el relato de Adán y Eva no es originado en el libro de Génesis, sino muchísimo más antiguo y posiblemente colocado en este libro en el capítulo 3 como un midrashim, es decir, una enseñanza, posiblemente injertada
insertado en el Génesis para describir la mala inclinación humana como una serpiente que con astucia causa la maldad y a partir de allí se genera la muerte. El yazidismo adora a Melek Taus, un ángel representado como un pavo real, que se negó a postrarse ante el hombre por considerarlo poca cosa. En este caso, Dios lo premia por su atrevimiento, y en lugar de castigarlo, a partir de ahí se creía que este ángel procuraría que el hombre cayera. Estas son narraciones paralelas, pero con sus respectivas adaptaciones a cada cultura. Estos midrashim, como la historia infantil de Pedro y el lobo, que gritaba que el lobo venía y se reía cada vez que las personas corrían a protegerse y a proteger las ovejas. Cuando fue cierto, nadie le creyó y fue comido por el lobo, él y sus ovejas, y aunque no es una historia real, recalca las consecuencias de mentir reiteradamente. A pesar que el Nuevo Testamento tiene muchísimos errores de traducción e interpretación y se le han anexado textos a conveniencia para establecer los dogmas del cristianismo, que tiene una concepción judeo-greco-romana, el Eterno en su infinita misericordia preserva verdades que vienen de la Tanakh o Biblia hebrea. Como ejemplo, la afirmación de Santiago, el hermano del Mesías, que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. La concupiscencia es ese deseo oculto de lo prohibido, y en el contexto judío se denomina Yetzer Hará, la tendencia al mal, y no dice que el diablo o Satán tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido, y esa seducción viene cuando la ocasión se presenta y se manifiesta la debilidad que se tiene. Así que la decisión es individual. Según la sabiduría judía antigua, cuando una persona peca, crea un ser negativo, algo parecido a lo que conocemos como un demonio, que se va a la presencia del Altísimo y le dice que esa persona lo ha creado, le ha dado vida. Dios lo envía de vuelta a la persona que lo creó, y este ser oscuro busca que siga cometiendo el mismo acto para alimentarse de eso y crecer y hacerse poderoso. Esto sucede con el alcohol, las drogas, el sexo, el hurto, el asesinato y muchos más. Ahí sí podemos decir que este demonio, por llamarlo de alguna manera, lo incita a pecar, y la persona se vuelve reincidente y hasta adicta a ciertos comportamientos. De ahí que surja el dicho de que cada quien tiene sus propios demonios, y este demonio es quien acusa a los humanos que lo crean. Siendo muchos los pecados, son muchos estos demonios y son huestes, y es muy probable que estos seres sean los que menciona Pablo al hablar de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristianismo incorpora la dualidad y lucha entre el bien y el mal, tomado del zoroastrismo en Persia, actualmente Irán, unos 1500 años antes de nuestra era, en que el único Dios creador y que debía ser adorado era Ahura Mazda, representando el bien, Penta Manyu, y algo como el Espíritu Santo contra Airam, líder de las fuerzas del mal. La Biblia hebrea no contempla esta dualidad, sino que de un mismo creador surge tanto el bien como el mal, y todo lo realiza con un propósito en pro del beneficio de su creación. El Eterno no está limitado por un ser maligno a quien no puede controlar, porque sería un Dios sin poder, pero sí tiene el poder de quitar el mal de raíz, y no lo hace, sería un Dios injusto al permitir que su creación sufra de manera tan cruel. No es lo mismo el mal que la maldad, y ahí estriba el asunto, que la maldad es la intención con que se realizan las acciones, al igual que la bondad, y los humanos tenemos ambas naturalezas, el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Entonces, a diferencia del ser humano, el creador no envía el mal por maldad, sino para que crezcamos. Los cananeos tenían su deidad Baal, que significa el Señor, y hubo una estrella o lucero de la mañana, que era Atar, su equivalente femenino a la fenicia Astarte o a la mesopotámica Istar. Bien, Atar se rebeló contra Baal, es decir, contra el Señor, y como no pudo destronarlo, fue enviado al inframundo. También estaba Elel o Helelke, que también procuró destronar a El, padre de Baal, que habitaba en una montaña al norte. Baal Zebub
en el antiguo Canaán significa señor príncipe, pero en la Biblia se cambió a Zebul, es decir, basura o moscas que la habitan, como desprecio, y el cristianismo lo adoptó como personaje homólogo al maligno. Belcebú es una variante de este nombre. La mala inclinación humana por su poder recibe una connotación especial como príncipe de este mundo. Eso se puede ver en Juan 12:31, 14:30 y 16:11. Mitologías son los cuentos, fábulas o leyendas que en la historia tratan de explicar hechos que afectan de una u otra forma a una población, y ni el judaísmo ni el cristianismo escapan a este fenómeno cultural que no tiene que ver con mentiras. Ya con los avances científicos comprobables como la arqueología, la filología o la ciencia médica forense, entre otras, esta mitología va quedando atrás y hay que entenderla como característica cultural e histórica, y la fe no debería verse afectada porque es una manera de explicar las cosas que no se conocen en aquel momento. Sabiendo que el mito de la serpiente del Génesis representa la inclinación al mal, es decir, el Yetzer Hará, que Satán es un adjetivo y no un nombre propio de un ángel caído, que los términos diablo, demonio o Belcebú no pertenecen ni a la cultura ni a la religión judía y que fueron incluidos posterior al siglo II de nuestra era, se puede deducir sin temor a errar que la cita de Apocalipsis 12:29, que dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y 22, que dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, se refiere a la mala inclinación que tiene dominada al mundo entero, y sus ángeles, por supuesto, que son todos esos enviados, es decir, todos aquellos que sirven a ese propósito. Claro, comprendiendo también que el recurso literario de la representación alegórica, como la humanización de los astros o la naturaleza, forman parte de la expresión de los pueblos antiguos, como se puede apreciar en diversos pasajes bíblicos en que las estrellas alaban o los árboles aplauden o rebosan de contentos, la muerte, el pecado o la ley se enseñorean del hombre y muchos más, además de las malas traducciones o descontextualizaciones del lenguaje original a través de los siglos, sea el hebreo o el griego, llevan a estas doctrinas erróneas, en este caso del tema que nos ocupa, como hoy lo es el Satán. La intención es que usted se inquiete, analice e investigue tal como hacían los de Berea, para que no sea llevado por cualquier viento de tantas doctrinas erradas que han surgido desde el siglo II de nuestra era. Gracia y paz a vosotros.